Vamos a empezar con el tema de hoy, que es precisamente la sesión 5, que es la sesión 5, perdón, la sesión 4, en la sesión 4, que es Federalismo Educativo y Capacidades Institucionales en México después de la reforma educativa del 2013. Vamos a trabajar, eh, vamos a trabajar ese tema. Así que el tema está en el documento de INE, ¿no? Federalismo y el gobierno de la educación. Y tenemos otro tema que es hacia un nuevo federalismo. ¿Sale? Entonces, ¿quisieran compartir algo? ¿Alguien quiere participar? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno. Adelante, Claudia. Bueno, en el tema del federal gobierno de la educación, Ujú. vimos lo que son los sistemas educativos en América Latina, ya que fueron, centralizados. De hecho, que varios países optaron por una oferta educativa que Ujú. tuvo como objetivo llegar al territorio nacional, ya que de eso dependía el gobierno central. Las reformas estructurales fueron llevadas a cabo en las décadas de los 80 y comienzos de los 90. Ajá. En nuestro país, de acuerdo con el capítulo 13 de la Ley General de la Educación, es una responsabilidad de las entidades federales que está servicio inicial básica, también de la indígena especial, así como para la formación de los maestros, es lo que había dicho ayer. Sí, 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 Y y ya ajá, adelante, continúa. que incluyen planes y programas de estudio para la educación, de los diferentes niveles de la formación para los maestros de la educación básica. También corresponde ajustar el calendario de escolarización, capacitación y la superación profesional para los maestros. Ok, sí, efectivamente es lo que habías dicho ayer, que es cierto, era de otra materia, la materia de hoy, pero que también tenía mucho que ver con lo que estábamos hablando ayer, ¿no? A lo mejor esta equivocación, que se podría ver como equivocación, fue muy bien utilizada, porque en realidad no es una equivocación, en realidad sí tendremos que saber precisamente esta vinculación de los temas, ¿no? Y cómo es que estos temas no solamente pertenecen a una materia, sino que pertenecen a la carrera de pedagogía, ¿no? En ese sentido, fue muy buena tu intervención de ayer y me permitió a mí también avanzar con algunos temas. Muchas gracias, Claudia. Vamos a, vamos a tratar de incrementar o de complementar tu participación. Y bien, no sé si alguien más quiera participar. No sé si alguien más quiera participar. ¿No? Bueno, entonces, vamos a hablar de la política educativa en nuestro país, es decir, de la política con respecto a la educación y en exclusivamente el federalismo y el gobierno de la educación. Miren, en todos los países, en todos los países, en cualquiera de estos países que nos encontremos, ¿no? En cualquiera de los países que nos encontremos,
siempre debe de haber una Secretaría de Educación Pública, un Ministerio de Educación, un, no sé, un organismo central, no me sé los nombres de todos los lugares, pero de todos los organismos estos con respecto a los que llevan la educación, pero sí que debe de haber en cada uno de los países, sí que debe de haber en cada uno de los países, eh, este, esta organización. Permítanme un segundito. Benji, ven. ¿Necesita agua, madre? Ah, no, entonces ya no. Ya, Benjito. Una disculpa, señoritas, es que ahora me tocó estar de niñero. eh, no está nadie más que yo y mi madre y son dos niños y ya saben que los niños hacen una de travesuras, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente también de ellos. Y ahí está, ahí salió uno, ¿no? Exigiendo atención y por aquí está el otro. Bueno, entonces, les decía, dentro de esta, dentro de estos países, en cualquiera de los países que estemos, existe un organismo que se dedica específicamente a eh, ver todos los asuntos relacionados con la educación, ¿no? En ese sentido, Profe, adelante, Sandra, profe, adelante. profe. Sí, adelante, adelante. Creo que se te apaga tu micrófono, Profe, Sandra. Ajá, adelante. Adelante, Sandra. Creo que se te apaga tu micrófono. Tal vez si lo dejas presionado, a lo mejor te permita hablar. Creo que lo tienes como bueno, es deshabilitado. que yo desde hace un rato estoy intentando, bueno, yo no tendría casi la duda, es que desde casi que inicios de lo que es la educación, se Ajá. tenía que un tema. Bueno, lo que podemos hacer, Sandra, es, creo que tienes algunos problemas ahí de comunicación. Creo que ya se nos fue. Bueno, le seguimos y ahorita, si no puede Sandra hacer su participación em, vía micrófono abierto, a ver si nos puede comentar ahí en el chat, ¿sale? Bueno, continuamos. Continuamos. Les decía que todos y cada uno de los países están sustentados en este sentido de la educación por un organismo que tiene que ver o se dedica específicamente a esta organización, administración, búsqueda de políticas educativas que permitan precisamente o que deberían de permitir o este tendría que ser el ideal de que permitieran precisamente el alcance final de lo educativo, es decir, el conocimiento significativo, ¿no? Y en ese sentido, como en todos países, como en todos los países, se tiene precisamente este organismo, ¿no? En América Latina específicamente también se tienen estos organismos que nos, o se supone que nos deberían de dar las herramientas, nos deberían de dar la infraestructura a los docentes profesionalizados para que podamos precisamente alcanzar este conocimiento de calidad.
Por desgracia, en toda Latinoamérica, con su excepción clara o intentos de excepciones, eh, se ha utilizado siempre la educación para domesticar, ¿no? Es decir, nosotros somos domesticados, ¿no? Nos enseñan cómo pararnos, nos enseñan cómo vestirnos, nos enseñan qué ropa llevar, es decir, nos dicen cómo actuar y nos dicen qué es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer en este sentido de estar precisamente dispuestos a hacer lo que nos diga que hagamos? Es decir, la educación en Latinoamérica se ha ocupado para generar filas de gente que a todo diga que sí, pero que también ha buscado en este sentido la mecanización o la tecnificación. Es decir, a mí me interesa que sean muy buenos trabajadores, pero no me interesa que sean conscientes, que sean críticos, que sean propositivos. Solamente me interesa que sean buenos trabajadores. Entonces hay que darles ese conocimiento técnico que se necesita para que nuestro país crezca, ¿no? Pero en realidad el país nunca crece, aunque tengamos mucha gente altamente calificada en estos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque está este proceso de, como ya les decía, de domesticar al otro, ¿no? De decir cuál es el espacio que le pertenece al otro. Es decir, en este sentido que yo les he venido repitiendo desde hace algún momento de hacernos arbolitos bonsai, ¿no? Bien bonitos, lucimos mucho, pero en realidad no, pues precisamente no, no tenemos esa facultad o ese permiso de pensar por nuestra cuenta y de hacer cosas por nuestra cuenta. Aunque nos hacen creer que sí, ¿no? A excepción de algunas partes, ¿no? Por ejemplo, Cuba. Cuba es uno de los más grandes, de las más grandes países de Latinoamérica, donde el conocimiento es muy superior con respecto a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tienen otro pensamiento, es decir, ya les comentaba a ustedes que en este sentido el Ministerio de Educación o este organismo que se dedica a trabajar las políticas educativas sí se dedica específicamente a eso y busca que los profesores tengan un nivel de cualificación, ¿no? Alto en ese aspecto. Porque estamos trabajando con seres humanos. No estoy trabajando con máquinas que programo y ya está, me sacan un resultado. No, estoy trabajando con seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, los seres humanos no somos entes que puedan ser programados. O al menos no deberíamos dejar que eso nos pase, ¿no? En ese sentido, a excepción de Cuba, actualmente en nuestro país se intenta hacer esta reforma educativa donde los profesores, algunos, no todos, intentan realmente dedicarse a esto de la educación con pasión, ¿no? Y que intentan entonces cambiar esta mentalidad con respecto a las cosas que pueden ser de las que no pueden ser o de las que siempre nos tienen ahí, digamos, como meros sustitutos de otra cosa, ¿no? Es decir, anteriormente te decían, ¿quieres el trabajo? Te pago 500 pesos y si no quieres, ahí están miles de gentes esperando por la chamba. Yo te la estoy ofreciendo a ti, pero si no quieres, hay otras que quieren, ¿no? Es decir, era algo indigno y no podíamos hacer nada, ¿no? No podíamos hacer nada porque o trabajabas o te morías de hambre. Y en ese sentido ahora han cambiado mucho las cosas, ¿no? Es cierto que todo va incrementando su valor, todo va incrementando su valor, pero también es cierto que nuestras ganancias van incrementando, ¿no? Entonces se va compensando.
Y en ese sentido, a excepción de Cuba, que él sí está fuera del sistema hegemónico donde lo que se quiere es tener al pueblo sometido, no en el sentido de educación crítica, sino en el sentido de educación técnica, que sean buenos técnicamente y todo lo demás no importa. Y a excepción también en su momento de El Salvador, ¿no? Con Rafael Correa, que también intentó hacer algo parecido. Y también el que está haciendo algo parecido es en este sentido Bolivia, ¿no? A excepción, claro, de este año pasado, donde hubo el golpe de Estado, ¿no? Y que todo se fue al carajo, ¿no? 14 años de trabajo de Evo Morales se fueron al carajo, tanto en educación, tanto en todo. Claro, las personas que se educaron, ¿no? No permitieron, ¿no? Que volviera esa idea de sociedad media, ¿no? De que nosotros somos los medios, somos de la sociedad media y estamos en un país de indígenas, ¿no? Y nosotros como sociedad media tenemos que vivir mejor que los indígenas, porque ellos ni siquiera deberían de existir, ¿no? Es decir, esta gente indígena que fue educada en este periodo de Evo Morales, ¿no? Otra vez rescató al pueblo, ¿no? Y tienen un presidente de la misma línea de pensamiento, es decir, el economista que sacó a Bolivia de una crisis terrible en los 90s, ¿no? Y acompañando a Evo Morales hasta ahora que él se volvió presidente, ¿no? Y que va a seguir la misma línea porque fue él el que la puso, ¿no es cierto? Y que les funcionó. Y en ese sentido también lo educativo, ¿no? A excepción de México, Cuba, El Salvador, me parece que les dije, me parece que ahorita también quedó nuevamente uno de la línea de Rafael Correa, y en Bolivia, que también están haciendo lo propio, y por supuesto también en Argentina, ¿no? Con el presidente que está. Claro que los presidentes que quedan les dejan, sobre todo los que van intentando el cambio, les dejan un cochinero, ¿no? Del país. Pasa con nuestro país en México, pasa con Bolivia, que ellos no fue tanto tiempo, entonces lo están haciendo lo más rápido posible. Donde sí pasa es con Argentina, ¿no? Y también pasa que como en este sentido de estos gobiernos lo que quieren es gente técnica bien preparada, entonces cuando llega alguien que quiere hacer un cambio, pues no lo reciben bien porque estamos tan educados, ¿no? Estamos tan educados que nos pasa como a las brujas de Salem, ¿no es cierto? Que las propias mujeres de la comunidad de Salem, ¿no? Entregaban a sus compañeras, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque quién sabe qué cosa pasaba, ¿no? O, por ejemplo, muchas de nosotras, yo no espero que nosotras las que estamos aquí en esta clase, pero he escuchado decir a muchas personas que las mujeres no deberían de gobernar. ¿Por qué están gobernando las mujeres? Están pecando ante de Dios. Eso no debe de ser, ¿no? Cuando deberíamos, como mujeres, apoyar a las mujeres, ¿no es cierto? Está como en ese sentido de la analogía que comentaba Noroña y que él la saca de un diputado canadiense, ¿no? Que cuenta una historia de pues de los gatos y los ratones, ¿no? Que los ratones siempre votan por el gato negro, ¿no? Siempre votan por el gato negro y el gato siendo gato, pues se los come, ¿no es cierto? Y entonces uno de esos ratoncitos le dice, hay que votar por el gato blanco, a lo mejor cambiemos, ¿no? Y de todas maneras el gato blanco se los come, ¿no? Es decir,
votan por todos los gatos, de colores, blancos, rayados, de todo, ¿no? Amarillos, ¿eh? Y siempre les va mal a los ratones. Hasta que sale un ratoncito y les dice, oigan, siempre votamos por los gatos. ¿Qué les parece si ahora votamos por uno de nosotros? Y entonces todos los ratones se levantaron contra ese ratoncito y lo metieron a la cárcel, ¿no? Porque eso era comunismo. Entonces fíjense cómo nos tienen tan educados, que siempre votamos por los mismos, ¿no? Y ahora nada más votamos y ni siquiera exigimos, ¿no? Hay que votar y si no funciona hay que exigir. Adelante, Mari, ¿ibas a comentar algo? Sí, era con respecto a lo que dijo que antes pues las mujeres no gobernaban y Ujú. ahora pues en los últimos años se ha visto que pues son, bueno, ya las mujeres andan más en, se dijeran que en todos los ámbitos. Ok. Sí, pero eso no se dio de la noche a la mañana, ¿no? Recordemos en el 68, los que llevaban esta huelga, ¿no? Bueno, no es huelga, estas manifestaciones, que si ustedes leen la historia del 68, se dio esta manifestación por algo bien tonto, algo bien, pues tonto, la verdad, ¿no? Porque se da por una pelea entre dos prepas, ¿no? Entre dos prepas de México. Y se empiezan a pelear los dos chavos, ¿no? Y entonces viene la policía y en vez de que los separe, les da una golpiza a los dos chavos de dos prepas. Y entonces después esas dos prepas se juntan, ¿no? Se pelean los chavos y entonces les pegaron a los chavos, se juntan los chavos de ambas prepas y entonces empiezan a hacer su plantón. Y de ahí empieza a generar este gran movimiento del 68. Pero eso es no es a lo que yo quería llegar, sino quería llegar a que en el 68 también los que dirigían eran los hombres. Y entonces las mujeres no podían estar en ese porque pues eran mujeres, ¿no? ¿Qué cosa les iba a pasar? Y muchas mujeres dijeron, no, pues es que yo tengo que estar ahí acompañando a mis compañeros, me gano el respeto de mis compañeros, ¿no? Yo también tengo esa crítica, tengo ese pensamiento. Es decir, aún así había más dirigentes compañeros, casi no había mujeres que dirigieran, hasta que las mujeres dijeron, no, ¿qué te pasa? Yo estoy siguiendo el movimiento, pero también quiero decir cosas, y yo también quiero hacer mítines, y yo también puedo expresar algo. Nosotros no nos regalaron nada, siempre lo hemos luchado por lo que nos pertenece, ¿no es cierto? En ese sentido, en el sentido que dices que ahora muchas mujeres andan, mmm, pues en muchos ámbitos, no es porque les dé pauta el hombre, ¿no? Es porque de por sí se lo han ganado. En ese sentido, a fuerza de lucha, no a fuerza de andar quemando o pintando cosas, ¿no? A fuerza de lucha realmente. En ese sentido, ahí hay un cambio de paradigma y hay un cambio de pensamiento, ¿no? Y en consecuencia, no estamos precisamente siguiendo esos paradigmas de este federalismo y de este gobierno de la educación, aunque en la lectura, eh, claro que sí trae un poco de crítica, porque dice que los sistemas educativos, a excepción de los que ya les he mencionado actualmente, en la actualidad, ¿no? Eh, tienen su origen siempre en la centralización, ¿no? Que no es del todo malo, ¿no? No es del todo malo. La centralización no es del todo mala. La centralización es, por ejemplo, que todo depende de un solo lugar y toda la información llega a ese lugar. Y, y en ese sentido también hay o ha habido en todos los países estas reformas estructurales de la educación, pero en este sentido, pues, de la manipulación con respecto a la técnica, ¿no? De la manipulación con respecto a la técnica. Adelante, Sandra.
En esta cuestión, profe hablaba de que la centralización y la descentralización tenían sus ventajas y sus desventajas, porque ahora sí que tal vez en una parte de la centralización estaba mal y la descentralización pues como que lo quería arreglar y viceversa. Claro, claro. En ese sentido, no es tan malo si está centralizado o si está descentralizado. Lo malo es que todos quieren una raja o un pedazo del pastel, ¿no es cierto? Es decir, si se está ganando mucho dinero con la educación, pues bueno, yo también quiero un pedacito, ¿no? Y los que se están educando, a ellos no importan, lo importante es que me dé dinero, ¿no? En ese sentido, no es importante si está centralizado o descentralizado, lo importante es qué realmente estamos haciendo dentro de la educación. En América Latina, por desgracia, en los años antepasados, ¿no? Se me olvidó mencionar a Chile, también Chile han cambiado, pero no por este cambio en la educación, sino han cambiado por todos estos procesos que les han pasado. Leamos un poco de la historia de Chile, ¿no? Que también el golpe de Estado, ¿no? En los 70 también con Pinochet y cómo mató a mucha gente. Y bueno, esa es historia, ¿no? Eh, pero digamos, este federalismo y este gobierno de la educación en América Latina lo que ha hecho o lo que ha intentado hacer es precisamente la privatización de las instituciones o de los servicios, ¿no? Y la descentralización precisamente de los mismos, ¿no? ¿Qué significa descentralización? Que entonces la SEP ya no pertenece de manera directa al Estado, sino que es una organización diferente. Y entonces como organización diferente puede tomar sus propias decisiones, puede hacer lo que quiera, puede destruir el mismo organismo y entonces en vez de que sea público, ahora que sea privado, ¿no? El que quiera estudiar, que estudie, el que no quiera estudiar es porque no quiere. No se dan cuenta de las otras cosas que, digamos, que compete el llevar a la educación, digamos, del llevar a la educación en este sentido a la privatización, ¿no? En nuestro país, tal vez ustedes aún no lo saben o tal vez aunque lo he dicho muchas veces, no les haya quedado muy claro, en nuestro país la reforma educativa del 2013 fue privatizadora, ¿no? Es decir, la compañera Claudia, si no tenía el dinero para pagar, digamos, si no tenía el dinero para pagar su educación universitaria, pues qué pena por ella, ¿no? El que quiera que estudie. Y digamos que en ese sentido yo, gobierno, no voy a pues a pagar, ¿no? Una educación universitaria, ¿no? Lo que posiblemente podría yo hacer es sacar cursitos técnicos para que yo me vuelva una buena enfermera, ¿no? Que pueda yo inyectar o... No estoy diciendo que la enfermería sea un nivel bajo. Estoy diciendo que hay diferentes maneras de ver la enfermería. Por ejemplo, un licenciado en enfermería o una licenciada en enfermería, claro que va a tener una visión mucho más amplia, mucho más diferente que un técnico en enfermería, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que te ofrecen es precisamente para que seas técnico en tal o cual cosa, ¿no? Y que te puedan pagar lo mínimo para que tú puedas ir sobreviviendo y te tengamos ahí todo el tiempo amarrado a algo que quizás con el paso del tiempo ya no te va a ser tan satisfactorio, ¿no? Porque quizás necesitas o tus necesidades son diferentes, ¿no? Y entonces no podemos viajar, no podemos pensar en otras cosas, no podemos pensar en invertir en algo más porque no tenemos el capital para hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, se nos propone precisamente que
estemos siempre amarrados a algo. Y en ese sentido, este federalismo no nos conviene. Nos conviene estar más libres, ¿no? Es decir, que yo pueda salir de la universidad, encuentre un trabajo, este trabajo me pague lo suficiente, ¿no? Para que yo eventualmente cada fin de año pueda salir a la playa, tal vez, o pueda yo viajar a otro país, o pueda dedicarme a otra actividad, ¿no? Es decir, en ese sentido, las reformas estructurales educativas, en este caso del año 2013, eran precisamente hegemónicas, punitivas y privativas, ¿no? Eh, Aún para conseguir el trabajo, ¿no? Tú tenías que hacer un examen, si no quedabas en ese examen, te ponían otro, ¿no? Presentabas otro y a lo mejor quedabas, pero no era que te dieran una plaza, te daban un espacio donde trabajaras 6 meses y no estabas segura en ese sentido. Dice Dulce, para tomar en cuenta su participación, dice la reforma está estructurada para buscar el mejoramiento constante. Eso debería de ser, ¿no? En teoría, eso se oye muy bonito. Adelante, Mari. Una pregunta, Ajá. ¿cómo es eso de la plaza y eso? Ah, ¿cómo es eso de la plaza y eso? Eh, No, ¿cómo es bueno, eso de la plaza? sí, 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 sí. Sí entiendo la pregunta. Lo que pasa es que me hace gracia un poco la forma en la que formulas la pregunta, ¿no? Pero la pregunta en sí está correcta y me hace gracia porque yo tampoco sabía en su momento, ¿no? Entonces me recuerda un poco a mí. Y en ese sentido, ¿qué pasa con las plazas? Hasta antes del 2018 tú no podías adquirir una plaza, ¿no? Del 2013 al 2018 era una estupidez estudiar para ser maestro, ¿no? En el sentido económico, ¿no? En el sentido de seguridad, en el sentido de satisfacción de necesidades. ¿Por qué? Pues porque yo no tenía la posibilidad de adquirir una plaza. Una plaza no es otra cosa más que un trabajo estable para toda tu vida, ¿no? Donde te tienen que dar ciertos beneficios. Es decir, yo, maestra Maribel de primaria, tengo todas mis horas cubiertas, es decir, yo voy a ganar quizás 5,000 pesos a la quincena, ¿no? Yo gano 5,000 pesos a la quincena trabajando de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes en la escuela El Chanchito Feliz, ¿no? O El Puerquito Feliz, o no sé, ¿no? En una escuela debidamente reconocida ante la SEP, ¿no? Que es nuestro máximo órgano de dirección, además de la federación, claro. Y entonces ahí, con esa plaza, tú tendrías que trabajar de 8 de la mañana a, digamos, ¿qué será? 1 de la tarde, 2 de la tarde, y la tarde ya te queda para preparar clase para el otro día o para trabajar en otras cosas. No, en el caso de la primaria. Ahí en el caso de la primaria, lo que se hace es precisamente una obligación de trabajo y te pagan un sueldo por ello. Digamos que unos 5,000 pesos, lo cual es una miseria, ¿no? Ya en la vida real no nos alcanza tanto. Pero al menos tienes algunos beneficios. Te dan aguinaldo, tienes el servicio de salud, digamos, ahí no te debería de costar nada porque estás en un sindicato, etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte de la plaza. Ahora, si tu pregunta fue más como, ¿qué tengo que hacer yo para poder obtener una plaza? Bueno, acercarte a la SEP, presentar tus documentos, ¿no? Si quieres que sea de manera estatal, entonces te presentas a la SEP estatal, ¿no? Y propones tus documentos o hay en la SEP hay convocatorias para precisamente
ingresar a dar clases en algún espacio. Ahora, eso de ingresar a dar clases en algún espacio no precisamente tiene que ser en el espacio donde estás. Es decir, a lo mejor tú vas en unos 2 años después de titulada, claro, ya con el título en la mano, y vas a la SEP a presentar o a solicitar o a responder a una convocatoria que ellos han hecho, haces tu examen y como has tenido muy buenos profesores y mejor aún, has sido muy buena estudiante autodidacta, tú pasas el examen sin problemas, ¿no? Es un examen para obtener la plaza. Y de repente te llega el mensaje a tu correo electrónico: felicidades, licenciada Mari, eh, usted está contratada en este espacio y necesitamos que venga a recoger su orden de adscripción para que se presente a la brevedad posible en su trabajo, por decirlo así, ¿no? O en su unidad de adscripción en la que va a laborar. Bueno, y entonces vas a la SEP bien emocionada porque tú vas a trabajar en primaria y ahí te tienen que dar toda la semana, ¿no? Ahí no hay de que por horas, ahí es toda la semana, ¿no? Y entonces te dicen, muy bien, aquí está su orden de adscripción, y en tu orden de adscripción dice, pues no me sé los nombres, pero te mandan hasta la Sierra Negra de Puebla, es decir, por Tehuacán, por allá, ¿no? Entonces tú tienes dos opciones: o tomar esa opción y irte hasta allá y llevarte a tu gatito, al perrito, al esposo, ¿no? O decir, no, mejor me espero a ver si hay otro espacio. Que no creo que vaya a haber otro, ¿no? Porque entonces ahí se toma como que no quieres ir a trabajar. Y entonces, pues nada, eso. Ya empiezas a trabajar, obviamente tienes que ir a la comunidad, te pagan a la quincena, pero a lo mejor en la comunidad no hay bancos, tienes que ir hasta Tehuacán a cobrar, ¿no? O quizás vivas en Tehuacán y viajes todos los días, no sé. Y de eso se trata la plaza. No sé si me expliqué, Mari. Sí, profe. Sí, respecto a mis dudas, sí, está bien. Ok, ok. Bueno, entonces, em, seguimos. Dice, la reforma está estructurada para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo, ¿no? Eso tendría que ser. En la realidad eso tendríamos que exigir, porque no pasa del todo así, o no pasaba del todo así. Dice, dice educativo de los estudiantes, siendo el Estado quien garantizará los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de tal precepto constitucional en un marco de la inclusión y diversidad, ¿no? Ok, eso es copiado y pegado, ¿no? Eso venía en la lectura y se oye muy bonito, ¿no? Se oye muy bien, pero en realidad no despedazamos eso, hay que despedazarlo. Por eso es necesario que nosotros platiquemos con gente que ya está en el medio y que ya lleva años y preguntarles, bueno, ¿y a ustedes cómo les fue? ¿Cómo les ha ido en este proceso educativo? He escuchado de la reforma del 2013, pero a mí no me queda claro qué cosa les pasaba ahí. Eso es importante. Porque no es tal cual como dice el documento, ¿no? Es como, por poner un ejemplo cualquiera que sea, yo le digo a mi novia o mi esposa que se llama Roberta, ¿no? O Ruperta, o no sé, Veronique, ¿no? En francés. Y le digo, te quiero mucho y no sé qué, y le pego, ¿no? La estoy agarrando a golpes y le digo, pero yo te amo muchísimo, ¿no? Las palabras se oyen bien, ¿no es cierto? Pero en el fondo no era tal cual como dice ahí, ¿no? Por eso es que
No debemos de copiar nada más y pegar. Lo que me interesa es que reflexionemos. ¿Realmente será esto lo que estaba pasando? ¿Realmente? Dice Dulce, dice, las protestas del 68 pedían que se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. Sí y no. Hay mucho más, ¿no? Hay muchas más exigencias. Es cierto, se exigía que la autonomía universitaria, ¿no? Pero esta autonomía universitaria no todos la veían de la misma manera. De hecho, esto se empezó a dar porque en esos años estaba mucho el marxismo, ¿no? Y estaba mucho este pensamiento de izquierda. Es precisamente que muchos de estas personas que escriben sobre el 68, que estuvieron en el 68, ¿no? Explican cuáles eran realmente los motivos por los que estaban exigiendo lo que exigían, ¿no? Y que finalmente la changa los mandó a matar, ¿no? Es decir, es importante no quedarnos nada más con lo que leemos, hay que investigar mucho, mucho más. Por ejemplo, uno de los que estuvo ahí fue Poniatowska, fue Paco Ignacio Taibo, es decir, tanta gente que estuvo ahí, precisamente exigiendo cosas, ¿no? Exigiendo cosas que no solamente eran dos cosas, eran muchísimas cosas, ¿no? Ok. Y luego dice, pero el lugar donde se va a laborar no lo elegimos nosotros, ¿sí? Bueno, ya contesté eso. No, tú vas y te pones a disposición y te mandan a donde haya necesidad. De hecho, en el sentido de la salud, me parece que como es tan importante los médicos en las comunidades, precisamente a esos médicos de las comunidades les iban a pagar mucho más, ¿no? Lo cual es justo, ¿no? Es decir, nosotros como docentes deberíamos de escoger estas comunidades, ¿no? Pero también tendríamos que ver esta parte de, pues que se nos pague lo justo, ¿no? Que se nos pague lo justo, porque, pues, em, estamos haciendo digamos, estamos haciendo esos méritos, ¿no? Es decir, yo creo, desde mi propia perspectiva, desde mi visión, desde lo que yo he vivido, ¿no? Que la profesión de docente, la profesión de profesor o profesora, debería de ser una de las mejores pagadas, ¿no? Pero también creo que nosotros como docentes, que nosotros como profesores y profesoras, deberíamos en ese sentido de exigencia de mejores pagos también ser más profesionales, ¿no? Es decir, meternos más a lo pedagógico, ¿no? También creo que toda la educación, toda, incluyendo la de maestría, la de doctorado, todos ellos que ya estuvieron estudiando un grado más, la de licenciatura inclusive, deberíamos de conocer ciertas metodologías pedagógicas, es decir, trabajar la pedagogía, para que entonces lleguemos al nivel de conocimiento que se requiere, ¿no? No solamente en este sentido técnico, sino también en este sentido humano, en este sentido de construcción, en este sentido cognitivo. Necesitamos muchas cosas. Todavía no estamos en ese espacio, ¿no? Pero lo que sí, donde sí estamos es en la posibilidad de exigir más por nuestros derechos y, pero también de exigirnos nosotros en este sentido de la profesionalización. Yo pregunto y ustedes respóndanse. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron el librito que se nos compartió? ¿O cuántos han empezado? Tenemos mucho trabajo, quizás, es cierto, ¿no? Pero en un espacio de tiempo que tengamos, ¿no? Antes, en vez de ver la novela, hacemos una lectura de 1 a 2 paginitas.
eventualmente nos vamos a dar cuenta que estamos precisamente leyendo un libro, 2 libros por mes, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Empezamos a leer y leemos un libro o leemos 2 libros o 3 y estamos leyendo al año 15, 20, 30 o más libros, ¿no? Y eso nos permite entonces ser más profesionales. Dice Carla, debemos exigir nuestros pagos económicos de acuerdo a lo que nosotros aportamos en cuanto a conocimientos, por supuesto. Hay muchos de nosotros, por ejemplo, yo veo a los profesores de preescolar, aún aquellos profesores o alguna aquellas profesoras que, que, este, que están precisamente en CONAFE, cómo se esfuerzan aquellos que tienen vocación y aquellos que sí, digamos, les empieza a gustar esta parte de la educación, ¿no? Veo cómo precisamente se preocupan por hacer esos trabajos y que los niños comprendan. Es decir, son unos artistas, lo hacen en este sentido del arte, ¿no? Adelante, Vero. Sí, profe. Bueno, reafirmando lo que usted nos comparte, considero que no solo en CONAFE, sino en todos los ámbitos, existen profesores que se Claro, dedican efectivamente y existen profesores que dan el 100 por su trabajo. Entonces, pero también está el otro lado de los profesores que se conforman nada más con tener la plaza, ir asisto presencialmente y me siguen pagando y aunque los alumnos no aprendan, porque es también se correcto, da. es Y yo correcto. lo veo en mi ámbito, o sea, yo lo veo en el ámbito de CONAFE. Ujú. En CONAFE hay muchos maestros que efectivamente dan el todo por el todo y se esfuerzan y demás, pero hay maestros que dicen se llega el mes y pues no es mucho lo que nos dan, pero pues es Claro, un apoyo económico que sí les sirve. sí, Entonces dicen, yo me espero y ahorita más con la educación que se está llevando, pues ni seguimiento le dan a los alumnos. Entonces creo que ahí es más de conciencia de cada profesor. Si yo exijo, yo cumplo, o si yo exijo, yo me comprometo, ¿no? Entonces, claro. yo creo que es en todos los ámbitos, no, créame que no nada más, bueno, tengo hijos en primaria y también me doy cuenta de esa situación. Sí, totalmente de acuerdo. Yo ponía CONAFE, digamos, como ejemplo, porque no lo podemos comparar en conocimientos o no se tendría que comparar en conocimientos con respecto a un profesor que ya hizo una licenciatura, ¿no es cierto? Y sin embargo, como bien lo dices, hablando de profesores, hay muchos de los compañeros que, eh, pues precisamente eso pasa, ¿no? Que no, aunque han estudiado, solamente esperan la quincena y ya van y hacen lo que tienen que hacer y no aportan nada más, ¿no? En este sentido, yo lo decía porque precisamente son los de CONAFE los que no tienen un pago, tienen un apoyo, ¿no? Y muchos de ellos es cierto que se esfuerzan y dan el 100 y les gusta. Digo, hay otros que tampoco, ¿no? Pero bueno, en ese sentido de que sí es cierto lo que dice Carla y lo que comentas tú, que hay que exigir en esta medida en la que nosotros también damos, ¿no? En la que nosotros también compartimos. Es decir, también en esta medida en la que nosotros como profesores provocamos, ¿no? Es decir, esta provocación constante que se hace de los profesores es con este único fin de que haya este debate, ¿no? De que, por ejemplo, salgan estos comentarios, esto que de la experiencia, ¿no? En el caso tuyo. O de las dudas en el caso de Mari, que ya se nos fue, creo que tenía problemas con la internet. Pero esas dudas que nos surgen, ¿no? Y que pareciera que no están vinculadas a los temas, pero que estamos ahí en ese tema, no hemos dejado el tema. Muchas gracias, Vero, por tu participación. Ok, Carla, digo Allison, dice, leí un dato de China.
que los maestros no deben hacerle reverencia a los emperadores, ya que sin maestros no se hace imperios poderosos. Bueno, yo no sabía eso, necesitaría yo corroborarlo, pero tiene mucha lógica, ¿no? Bueno, es como señal de respeto nada más, ¿no? Pero finalmente somos los maestros, o somos los profesores, somos los docentes, ¿no? En este sentido, que forman nuevas generaciones. Y entonces los docentes y los maestros, o bueno, en los profesores, digamos, maestro ya es de un nivel más elevado, pero estamos acostumbrados a decirlos así. Los profesores o los docentes son los que van a poner los pilares o los que van a compartir el conocimiento para que los pilares de las nuevas generaciones sean más fuertes, ¿no es cierto? Es decir, somos nosotros los que vamos a poner nuevas formas de pensamiento. Hablábamos de interculturalidad y muchas de nosotras decíamos, es que esta materia nos hace falta desde muy abajo. Ah, no está la materia. Bueno, pero podía ser un espacio y compartir esta parte. Nos hace falta saber de ética, de moralidad. Nos hace falta hacer filosofar a los niños, ¿no? Es decir, nosotros aquí, no en este sentido de el federalismo y el gobierno de la educación, en esta destripadero de lectura que estamos haciendo, ¿no? Viendo lo malo, o viendo lo que no está correcto, sino también en esto se puede hacer otra cosa. Ya lo decía o lo dice John Holloway, ¿no? Hacer grietas, ¿no? Cambiar el pensamiento. Decía Carla, me parece, es que sí te mueve el pensamiento, sí te cambia el chip, ¿no? Es decir, buscar nuevas formas de enseñanza, no quedarme con lo que me dicen en la clase, ¿no? Y entender, ser conscientes que no todos somos docentes, es decir, no todos somos pedagogos, algunos somos informáticos en mi caso, ¿no? Ah, bueno, me interesé por la educación y estudio un par de maestrías que me da las bases entonces para ver la educación desde otro punto de vista, ¿no? Cambiar el paradigma, ¿no? Pero hay muchos de nosotros que solo estudiamos o informática o ingeniería industrial o ingeniería civil o física o matemáticas o psicología o es decir, hay muchos de nosotros que solamente tenemos una formación, ¿no? No tenemos más formaciones. Por ejemplo, no sé si les da clases la compañera Vero, que es psicóloga educativa. Y mis respetos para la compañera Vero, ¿no? Tiene un cúmulo de conocimientos y tiene un cúmulo de estrategias que qué bárbara, me sorprende. ¿Por qué? Porque precisamente ella combinó dos grandes de la educación, ¿no? Que es precisamente la pedagogía y la psicología, ¿no? Imagínense si no tiene esas competencias. En ese sentido, pues deberíamos de generar a nivel federal esta libertad, pero exigencia también de que los que demos clases tendrían por lo menos tener un nivel de pedagogía, ¿no? Que creo que es lo que se está haciendo en CONAFE, a menos que Vero me desmienta, ¿no? En CONAFE creo que antes de que vayan a dar clases, se les dan cursos de cómo se van a trabajar en clases con respecto a las planeaciones, con respecto a las estrategias, con respecto a pues a algo de pedagogía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, adelante, Sí, Vero. profe, así es. Sí, Ok, efectivamente, es una capacitación exhaustiva que nos dan. Considero que debería de ampliarse porque hay muchas cosas del campo que no logramos absorber todavía. claro, Pero sí hay una capacitación de cómo, porque pues en realidad una cosa es pensar voy a ir a dar clases y otra cosa es estar frente al grupo. En claro. realidad bueno, como experiencia propia, la primera vez que tuve la oportunidad fue
fue un nerviosismo de no saber qué se iba a hacer o si iba yo a poder llevar a cabo las planeaciones, porque Claro. así se maneja el rubro de CONAFE. Actualmente nos comparten una guía y ya viene la planeación, pero nosotros debemos de buscar actividades acorde a las necesidades de los alumnos. Por supuesto. Por supuesto, pues ahí está. Muchas gracias, Vero, por compartir. Es eso, es decir, no podemos llegar a hacer algo sin saber hacerlo, ¿no? Cuando menos debemos de tener una noción, ¿no? De lo que estamos haciendo o lo que vamos a emprender. En ese sentido, es importante, o yo creo, desde mi punto de vista, que nosotros como docentes, nosotros como profesores, debemos de estar mucho más preparados, ¿no? En todos estos sentidos. Es decir, debemos de ser, en este sentido, pasionales, ¿no? Con respecto a lo educativo. Ah, es que estoy estudiando educación, o al menos eso escuchaba en otras escuelas de educación. Yo estoy estudiando la licenciatura en primaria y preescolar porque me van a heredar la plaza, ¿no? Me van a heredar la plaza. Entonces, pues yo no me preocupo, ¿no? Me van a heredar la plaza. Yo sé que voy a ir aprendiendo conforme la práctica y ahorita no me preocupo por aprender. ¿Qué tipo de profesor realmente es el que va a estar ahí, ¿no? Esa debería de ser una exigencia. Uno, que para dar clases en bachillerato o universidad tengamos una licenciatura previa, ¿no? En pedagogía o un conocimientos previos en pedagogía, porque es la base de la educación. No podemos enseñar nada más así, es decir, hasta tenemos la idea de que el niño o la niña o el adolescente aprende porque yo le enseñé, y en realidad no fue así. El adolescente aprendió porque quiso aprender. Y entonces lo único que hizo fue ocupar nuestros conocimientos para basar los suyos. Pero decir que yo voy a ir a enseñar algo es muy pretencioso, ¿no es cierto? Yo voy a compartir mi conocimiento. El alumno o la alumna, en ese sentido estratégico, pedagógico, didáctico que yo utilice para que estos conocimientos queden más significativos, es como el alumno o la alumna va a usar tal o cual estrategia y él va a aprender lo que quiera aprender, ¿no es cierto? Es decir, no podemos llegar con los ojos vendados. Otra analogía, no puedo ir a la guerra sin mi fusil, ¿no? A menos que sea yo una persona que no le gusta la pelea, pero entonces sería ilógico que yo me fuera a la guerra, ¿no? Pues si no me gusta pelear, ¿por qué tengo que meterme en esas cosas? Es decir, necesitamos forzosamente tener esta exigencia en esto de que no me importa si es centralizada la educación o es, ahí se me fue la otra, descentralizada, si es centralizada o descentralizada la educación, no es importante, lo importante es que no se privatice la educación. Y lo importante es que a mí me permita generar este proceso de pensamiento, ¿no? No es no decir todo así, como, ah, sí, está bien, amén, lo que usted diga, ¿no? Sino, precisamente somos pedagogos para eso, para cuestionar la educación, para filosofar la educación, para ver lo que está bien, para ver lo que está mal, para regresarme, retroceder en cómo me estaban enseñando mis profesores. Y a lo mejor yo, que tenía un profesor loco en la escuela, me doy cuenta que ahora que sí estaba loco porque quería que aprendiéramos, ¿no? Que hacía cualquier tipo de locura, siempre en este sentido del aprendizaje, ¿no? Y me hacía reflexionar y entonces algo así quiero ser, ¿no? Es decir, quiero ser una persona no que venga y repita, ¿no? No que venga y me copie y me pegue, ¿no? Sino quiero ser una persona que me rebata, me dé ideas, me mueva, ¿no? Es decir, que me haga mover mi pensamiento. A lo mejor no estoy de acuerdo con ese pensamiento, pero al menos lo pienso, ¿no? Al menos lo reflexiono. Y después de llegar a esa conclusión de que está bien o está mal, o que sí lo acepto o no lo acepto, entonces continuar con un nuevo pensamiento, ¿no? Es decir, de esa manera se hace el conocimiento. Bueno, adelante, Carla.
Bueno, profe, con lo que menciona ahorita de las maneras de que un profesor enseña, a mí me gustaría compartir algo que hasta el momento pienso y digo, chin, ese profesor era realmente bueno y no lo supimos valorar. Ajá. Porque, bueno, yo tenía un profesor de cálculo Ujú, que mayormente todos reprobábamos sus exámenes. O sea, todos, el más alto era de 0.5, ujú, 8, 4 y ujú, así, ¿no? ujú, Entonces, él buscaba las maneras de que nosotros aprendiéramos. Hizo de todo, intentó de todo, hasta que un día nos dijo que las clases iban a cambiar porque nosotros íbamos a exponer los temas, es decir, nosotros íbamos a dar las clases ujú, y él no nos iba a dar nada, ningún material. ujú, Nosotros teníamos que quebrarnos la cabeza buscando cosas, buscando libros, no sé, cualquier cosa. ujú, Y creo que ese fue el método más eficaz porque desde ahí todos como que desterramos todo el conocimiento ujú. y fue cuando ya no nos paró. Y sí, o sea, nos felicitó, pero sí nos costó un buen, pero utilizó métodos Claro. que sí funcionaron. Sí, fíjate, gracias por esta experiencia. Fue muy radical, ¿no? En este sentido de que a veces nosotros los docentes como que nos hacemos que nos enojamos, ¿no? Es decir, en ese sentido de como sacar de su comodidad a los alumnos, ¿no? Como que haces que te enojas y entonces ahora ya no, bueno, ahora no les voy a dar nada, ahora ustedes busquen. ¿No? Y a lo mejor es una buena estrategia porque yo me hago independiente. Justo lo que yo les digo todos los días acá, ¿no? Todos los días que tenemos clases. Es que no tenemos por qué estar ahí detrás del profesor, ¿no? De la profesora. No es que ese profesor no me enseña, es que ese profesor es un flojo, que ese profesor... Pues sí, pero yo no voy a seguir estudiando porque el profesor no me ayude. No, pues depende de mí, ¿no? Me hago autodidacta, me hago independiente. Me doy cuenta que no necesito tanto del profesor porque el conocimiento está ahí. A lo mejor sí va a haber algunas dudas y es donde está el profesor ahí eh, pendiente, ¿no? Para ver qué podemos resolver, qué podemos hacer. Ese es un buen profesor. Un buen profesor o una buena profesora no es aquel que te resuelve todo. Eh, no sé, a lo mejor a nosotros nos ha pasado que con nuestro sobrino, nuestras sobrinas o nuestros hijos, ¿no? Le estamos enseñando algo y no entiende algo y entonces te dice, ay, no, es así, mira, este es el resultado y pues no le ayudas, ¿no? No le estás ayudando porque no lo haces reflexionar. No hay esa propuesta de reflexión. ¿Por qué? Porque en primera no somos docentes, no hemos estudiado la docencia y no buscamos precisamente esas estrategias. Ahora, con este profesor que daba cálculo, a lo mejor no era pedagogo tampoco, ¿no? Pero en este sentido de plática que nos cuentas que él busca las estrategias y que hace de todo y no podemos pasar, lo que nos pasa a todos, ¿no? En cálculo es difícil. Se necesita un buen nivel de aritmética antes, un buen nivel de otras materias para poder entrar al cálculo, ¿no? Y pues de antemano no lo sabemos, ¿no? Y en ese sentido, ese profesor que no estudió pedagogía está buscando estrategias pedagógicas o quizás se ponía a revisar algunas maneras de cómo intentar que el conocimiento fluyera, ¿no? Y a él le funcionó o a su grupo les funcionó que ustedes investigaran, ¿no? Eso está muy bien, es muy buena historia. Bien, dice, ok, dice Navy, ser pedagogo o pedagoga por vocación y no por ocasión. Sí, claro, debemos entender otras cosas, que nosotros también somos seres humanos y que necesitamos llenar ciertas necesidades, ¿no? Por ahí está la pirámide de Maslow y de ahí siempre nos salen nuevas necesidades, ¿no? Entonces está bien que sea yo un pedagogo por vocación, pero también tengo que exigir mi dignidad, ¿no?
y enseñar a los otros y a las otras a tener dignidad propia en ese sentido. Hacer las cosas por convicción, claro, yo creo que todas nosotras estamos estudiando aquí la licenciatura por convicción, ¿no? Algunas, siento yo que es en el caso de Vero, motivadas por aprender más. Ella misma lo dice, nos dan un cursito, bueno, no recuerdo bien la palabra, pero parafraseando, nos dan un curso de inducción, yo llamaría un propedéutico, digamos, pero ella comenta, pero no es el todo. Nos hace falta mucho del campo de educación, ¿no? Y supongo que también en este sentido, porque ahora en este proceso de sus 3 cuatrimestres ha aprendido muchísimo, yo creo que quizás le hubiera sido bueno cuando estaba ya en el proceso educativo, ¿no? O que le está sirviendo ahora en este proceso educativo, ¿no? Y que puede implementar. Y dice, bueno, ahí ya no entiendo, dice, yo espero no desmayarme. Bueno, no entendí, pero... Profe, es que puse eso porque Vero comentaba que cuando ella se presentó frente a su grupo Sí. estaba muy nerviosa. Entonces Ya. yo por eso comenté, espero Hoy no sí. desmayarme. Sí, sí, gracias por la aclaración. Fíjense que, bueno, no solamente a Vero le pasa, quizás cuando nos conozcamos, ¿no? Ya en persona, sea otra cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, a Vero, yo y Vero nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando menos de vista, porque yo empecé dando clases ahí en donde ella vive. Y después, pues yo viajaba a la universidad y de repente me la encontraba en la combi y iba a dar clases, ¿no? Y bueno, pues yo no, yo soy muy hablador, hablo mucho, me gusta conversar, pero en la combi, pues soy muy serio, ¿no? Parece ser que soy muy serio, muy, ¿no? Pero, sí, nos pasa eso, pues, nos pasa que nos ponemos nerviosos, ¿no? ¿Por qué nos ponemos nerviosos? Pues porque es la primera vez que vamos a hacer algo nuevo. Como cuando ustedes se pusieron nerviosas la primera vez que les dije que me hicieran un video explicación, donde ustedes iban a salir. Pero ahora les pido un video explicación y lo hacen con tanta naturalidad que parecen celebridades de televisión, ¿no es cierto? Es decir, siempre que nos enfrentamos a algo nuevo, sentimos cosas raras, ¿no? Estoy seguro que en algún momento ustedes van a dar clases en una primaria y de repente los van a llamar en una universidad, ¿no? Es decir, mis alumnos de la prepa donde estoy actualmente, que les doy clases de una manera, ¿no? Y me conocen en la universidad y les doy clases totalmente diferente, ¿no? Dicen, ¿qué? Es usted muy diferente acá en la universidad, cambia mucho, ¿no? Y no es que yo cambie, lo que pasa es que el nivel cognitivo debe de cambiar, ¿no es cierto? Y entonces se les debe de hablar de maneras diferentes. Yo no puedo llegar a la prepa y hablarles como les hablo aquí. Tengo que bajar ese nivel lingüístico para que esté en el nivel de los muchachos y entonces puedan ellos aprender lo que yo quiero compartir, ¿no? O lo que me toca compartir en ese momento. Y pues seguramente muchas de ustedes van a estar trabajando en ese sentido, en la primaria, y a lo mejor ¿quién dice que, por ejemplo, alguna de ustedes, en algún momento nosotros nos vamos de la universidad y ustedes ya trabajando les hablan de la universidad, ¿no? Para que den clases a nuevas generaciones de pedagogas. Eso sería excelente, ¿no creen? Es decir, no van a hablar de la misma manera que en la primaria, van a trabajar otros temas, pero esos conocimientos los tendrán ahí presentes. En ese sentido, creo, como para ir cerrando, que a pesar de esta reforma, que en realidad ya no existe más, es una reforma del 2013 que ya está fuera del espacio educativo, tenemos otras nuevas cosas, ¿no?
pero que nos sirve para ver qué tanto hemos pasado con respecto a lo educativo y que nos abre el panorama para trabajar precisamente en nuevos temas. Y bueno, no te preocupes, Carla, seguramente te vas a poner muy nerviosa, pero eventualmente vas a agarrar la confianza, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. ¿No? ¿Todo bien? Perfectísimo. Perfectísimo. Entonces, recuerden que ya mañana estoy en posibilidades, bueno, desde hoy estoy en posibilidades de darles clases, pero sería muy irresponsable de mi parte decirles que ya les puedo dar las calificaciones porque todavía no tengo todos sus trabajos. Y y entonces mañana ya se los envío. Ya ustedes saben, es esta semana únicamente para entregar sus trabajos. Ya ustedes saben si me los entregan o no me los entregan, ¿no? En el caso de las compañeras que han participado, yo les tomo nota, entonces ellas tienen, digamos, más posibilidad, ¿no? De pasar aunque no hayan entregado un trabajo. Por el hecho de que están participando, ¿no? Por ejemplo, yo agradezco mucho a nuestra compañera Vero, ¿no? Que pues precisamente nos explica de su experiencia y eso nos alimenta pero sobremanera, ¿no? En otro contexto, ¿no? Yo les hablo del bachillerato y ella nos habla de CONAFE, por ejemplo, ¿no? Y entonces de CONAFE tiene muy buenas experiencias. A lo mejor nosotras, no, las demás no tenemos ninguna experiencia educativa, digamos, formal, pero quizás experiencias educativas informales, como por ejemplo el ayudar a mi sobrino, mi sobrina, el intentar darles, pues apoyarles en su educación, eso es también experiencia, ¿no? Y que va, pues se la van ganando ustedes. Entonces, pues bueno, hay que participar más, se hace la clase mucho más divertida. Eso sería todo de mi parte. Me faltan los trabajos. Aquí tengo a mi secretario que me está acordando que me falta comentarles. Bueno, tenemos la sesión 5, ¿sale? Vamos a trabajar la sesión 5, que es, déjenme ver, Dios mío, no le puse aquí. ¡Opa! Denme un segundo, denme un segundito. Denme un segundito, denme un segundito. A ver, la sesión 5 es la 2.1. Es que no le puse acá. Pero es la 2.1. Y la 2.1 es estructura y tamaño, ¿no? Estructura y tamaño con respecto a la estructura y tamaño de la... de la educación en nuestro país, ¿no? En este sentido vamos a hablar, yo creo que de las estructuras de la primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, van a ser igual una nube de ideas. Recuerden que me la pueden enviar lo más antes posible, digamos mañana o pasado, que es cuando yo empiezo a revisar. Y eso sería todo de mi parte. Entonces, si no hay nada más, yo me despido de ustedes.